Seguimos con Entre Nos con Yaniris. Por Latinísima, aquí hablamos todos. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Yaniris Felipe del programa Entre Nos con Yaniris. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Les invitamos a todos nuestros seguidores. Pueden escucharnos por iTunes, Euforia, por Fire TV, Roku, Hubo TV, latinísima.net y también su aplicación. Y muy pronto estaremos por Apple TV y por YouTube Live. También pueden buscarnos en Instagram como Latinísima. En esta tarde tenemos un programa súper interesante como cada entrega. Tenemos el placer de tener con nosotros a una empresaria, a una líder, exproductora de televisión, ganadora de 3 Emmy y ahora autora de un libro maravilloso que se llama Interceder es Amar. Tenemos con todos ustedes en esta tarde a nuestra queridísima Mariví Brito. Bienvenida. Ay, estoy feliz de estar aquí, Yaniris. Muchísimas gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, de verdad que es un privilegio. Este es parte del inicio, como hablaba en el programa anterior, de lo que es Entre Nos con Yaniris. Un programa que nació justamente en medio de una situación difícil, pandemia 2020, y que ahora lo estamos relanzando. Historias de fe, historias de superación, historias de resiliencia, pero sobre todo historias que ayuden a nuestra comunidad a levantarse. Y nada, en este día quiero que le hables un poco a nuestros seguidores. ¿Quién es Mariví Brito? Un milagro de Dios, una mujer pecadora, orgullosa, egoísta, que el Señor rescató del pozo de la destrucción y me ha puesto en un lugar especial para llevar su mensaje de amor, de compasión y esperanza. Eso es muy importante. Y justamente hemos estado hablando en estos programas acerca de la esperanza. Que mientras hay vida hay esperanza. Que mientras estemos vivos hay esperanza. Y esto es tiempo de no perder esa esperanza y esa fe. Mariví, cuéntanos cómo fue o cómo ha sido ese rescate, esa reconstrucción de tu vida. La reconstrucción de mi vida ocurrió, primero hubo una destrucción que fue, un matrimonio que se acabó inesperadamente. Yo tenía una familia en mi mente perfecta, íbamos a la iglesia, éramos casi pastores, tenemos una niña preciosa, mi única hija Sara, y entonces nosotros, en mi mente vivíamos una vida, la vida feliz que siempre deseé tener, ¿verdad? Con mi familia, y un día de repente todo eso se acabó, el matrimonio se acabó. Yo había dejado mi trabajo con Telemundo, yo trabajé con Telemundo por 20 años y lo había dejado, trabajé con Ocurrió Así, con Al Rojo Vivo, con María Celeste y renuncié a ese trabajo para dedicarme a las misiones. Entonces en ese momento cuando ocurrió lo del divorcio, estaba sirviendo a las misiones, estaba dedicada totalmente a la obra de voluntariado. Y de repente me quedé sin nada, sin esposo, sin trabajo, sin ingreso. La casa, una casa preciosa que era la casa de nuestros sueños, pues me tuve que mudar de la casa, la tuvimos que rentar. Y en ese momento, pues, yo no sé si las personas que nos están escuchando, o tú, Yaniris, en algún momento han sentido que su vida se rompió. Sí, claro. No sé si tú has sentido eso en algún momento. Yo quisiera que las personas que están escuchando y que algunos están viviendo ese momento, cuando tu vida se rompe, literalmente, cuando tú piensas que, ya estos pedazos, miles de pedazos que cayeron, no hay forma humana que esto se reconstruya, es como si me hubiese pasado la aplanadora del huracán y esto no hay manera de reconstruir esto. Yo estaba en ese momento así, pero vino Dios. Llegó Jesús, ya yo era cristiana. Entonces, una de las cosas que yo siempre comparto es esas preguntas que nos hacemos como, bueno, si yo soy cristiana, si yo sirvo a Dios, si yo oro todos los días, ¿cómo es posible que el Señor permita que esto me esté pasando?
¿Cómo es posible que el Señor permita la destrucción de mi matrimonio? ¿Cómo es posible que el Señor no haya respondido mi oración de restauración? Entonces, todas estas preguntas me las hacía en ese momento, esto hace 18 años atrás. Y son preguntas que hoy hablo con las personas y oigo tantas. Y son las mismas preguntas. Son las mismas preguntas. Sí. ¿Por qué, Mariví, si yo oro, voy a la iglesia, sí, mi hijo está en droga? ¿Por qué, Mariví, si yo oro, mi esposo me es infiel? ¿Por qué, Mariví, si yo oro, no acabo de salir de esta ruina económica? ¿Por qué, Mariví, si yo le sirvo al Señor hace tantos años, mi hijo está perdido y no acaba de recibir al Señor? Entonces, todas estas preguntas son muy válidas. Así es. Son muy válidas. En ese momento yo llegué y yo amaba al Señor. Yo conocí al Señor, yo creo que ya hacía 10 años. Y yo me acuerdo que yo le decía al Señor, papá, tú eres un papá malo. Yo literalmente, esa es la buena noticia, que tenía una relación con el Señor y él era mi papá y yo le decía así. Sí, yo claro. sabía que tenía un papá, pero decía, tú no eres un papá bueno. Y me peleaba con él y estaba resentida, pero igual le seguía hablando. Claro. Y me seguía comunicando porque yo sabía que él era mi única salida. Sí, y qué bueno que nos seguimos, somos esas niñas malcriadas que hacemos berrinche, igual Así que es. Nuestros hijos, ¿verdad que Así sí? es. Y le Así decimos es. a veces sí. ¿Y a quién iré si no a ti? Dime, ¿por qué tú me metiste en esta situación? Así es. Y yo sé que hay muchas personas que quizás están pasando todo eso que tú describes, que se hacen esas preguntas, que están dentro de la iglesia, pero quizás no lo dicen, no se atreven, No se porque atreven. Piensan, estoy siendo malo, Correcto. ¿qué va a decir la gente de mí? Porque también muchas veces no nos abrimos por el qué dirán. Correcto. Y me imagino en aquel entonces, Mariví, ganadora de 3 Emmy, toda una personalidad, porque trabajabas en los programas que estaban de moda en una cadena tan importante. Y cuando esto sucede... Ay, la vergüenza que me da, porque yo me fui de Telemundo en gloria. Yo me fui de Telemundo porque yo le dije, me voy a las misiones, y ellos hasta me hicieron una despedida preciosa. Y cuando eso pasó, yo la vergüenza que me dio, porque ellos se fueron, Mariví con Jesús, es buena, ay, qué mujer tan buena. Mariví, que está haciendo esto por los pobres. Ay, ellos me admiraban. Y cuando de repente a los 3 años se enteraron de un desastre horrible que del estaba tsunami. viviendo, el tsunami que llegó a mi vida, yo no sabía explicarlo. Yo como era muy orgullosa, pues entonces me daba mucha vergüenza comunicarme. Entonces, bueno, fueron 3 años de meterme en ese hueco y no hablar con nadie de esas personas que me habían visto muy bien. Uh-huh. Pero en ese proceso Dios me llevó a un lugar muy especial en el cual aprendí que hay esperanza y que Dios está interesado en restaurar las piezas rotas de nuestro corazón. Entonces ahí aprendí la restauración. Entonces, ¿qué pasa? En medio de esa restauración fue que aprendí, Yaniris, todos esos por qué que yo me hacía, empecé a recibir respuestas. Por ejemplo, me di cuenta, wow, no todo fue culpa de mi ex esposo, es que yo repetí muchos patrones de conducta de mis antepasados, porque mira esto, mi tatarabuela divorciada y abandonada con 11 hijos, mi abuela abandonada con 3 hijos, mi mamá abandonada con 4 hijos, y yo, bueno, tenía una hija, pero un caso muy similar. O sea, era como que el guión se repetían en esos patrones. Personajes se repetían. O sea, ahí fue donde aprendí que es que uno repite patrones que tú sin darte cuenta estás viviendo la misma película, las mismas actitudes, los mismos comportamientos que vivieron tus antepasados y no sabes el daño. O sea, a ver, hay cosas muy buenas que aprendimos de nuestros antepasados. Claro que sí. Hay cosas maravillosas, pero hay cosas que no fueron tan buenas que las seguimos repitiendo, y esas son las cosas que tenemos que identificar, perdonar, bendecir y seguir dando gracias a nuestros antepasados, pero corregir en nosotros. Entonces ahí fue donde empecé a aprender a la intercesión, el tema de la intercesión, pero algo demasiado importante, la intercesión sin rendición no sirve para nada. Buenísimo. Y antes de adentrarnos un poco a lo que es el tema, lo que es tu libro, un punto que decías, fíjate cómo tú pudiste identificar
todo eso de lo que venía de tus antepasados, y la gente es una invitación para que nos pongamos a observar. Así como hay un ADN natural, humano, que venimos, que cuando vamos al médico nos preguntan, ¿quién sufre de la presión? ¿Quién es diabético en tu familia? Correcto, hay un ADN espiritual. Correcto. Y nosotros vemos patrones, mira, en mi familia todos fueron pobres, estaban en deuda, no progresaron. ¿Qué pasó ahí? Y tú tienes que empezar a ver qué pasó ahí, porque hay algo muy importante y me voy a adelantar, y esa es una frase muy de Mary B, que dice que lo que tú no vences... Lo que tú no vences, bueno, se lo estás dejando de herencia a tus hijos. Y tú no quieres dejar una mala herencia. No queremos dejar una mala herencia. Entonces, cuéntanos un poco de qué trata tu libro, Interceder es Amar. Bueno, me quiero remontar y quiero hacerlo pensando en las personas que nos pueden estar escuchando, que están viviendo esos momentos de tirarme al piso desesperada porque no había una salida y clamar la palabra sin cesar porque era mi única esperanza. Y en ese clamar de la palabra y esos momentos de intimidad con Dios donde solamente éramos Él y yo, donde me desgarraba el corazón porque o sea, yo sabía que Él era el único. Sin Él yo no había salida para mí. Entonces, en esos momentos fue donde el Señor pues me enseñó a orar con la palabra, pero también me enseñó la rendición del orgullo, la rendición del ego, la rendición del egoísmo. Y me reveló y me mostró todos esos comportamientos egoístas y orgullosos que yo había tenido durante mi matrimonio. Y me dio el don de arrepentimiento. Me acuerdo un día ya me había mudado al townhouse donde tuve que irme porque no podía pagar mi casa, y estaba tirada en el piso y fue como y así clamando, Señor, ayúdame, sin ti me muero. Y el Señor, con un amor, porque no fue acusación, fue como con un amor, me reveló esas actitudes mías que habían afectado al que era mi esposo, que lo habían herido, y me arrepentí, le pedí perdón. Y en ese momento yo entendí, si yo no rindo esto, mi hija va a heredar estas mismas actitudes que han sido tan dañinas para nuestras vidas, para las relaciones, para todas estas relaciones anteriores que te comenté, todos estos divorcios que se han vivido en mi familia. Obviamente, el papá de mi hija tuvo otras situaciones, que eso es otro tema, ese es el tema de él, pero nosotros tenemos que ser responsables, asumir nuestra responsabilidad de nuestra parte. Muchas veces, y tú lo sabes, nosotros mismos queremos que el otro cambie, no es que el otro tiene que cambiar, es que el otro es el que tiene que cambiar, es que él. No, ¿sabes qué? Dios te está llamando a ti para que seas el reparador de ruinas de tu familia, o sea, el que cambie, el que sane, el que traiga la sanidad del Señor. Y a través de tu sanidad y de la humildad de Cristo, a través de nosotros, es que el Señor empieza a tocar a las otras personas, y empieza porque es con un amor contagioso que lo atrae a esas personas a Él mismo. Así es. Y cuando hablamos de cadenas generacionales, y esto tú lo mencionas en tu libro, hablamos de lo que son adicciones, violencia doméstica, relaciones tóxicas, rechazo, abandono, baja estima, depresión, ansiedad, el adulterio, Señor, el alcoholismo. Y hay personas, y muchas veces solo vemos en nuestras familias latinas muy normal, ese muchacho igualito al papá, mujeriego, le encanta un trago y lo celebra, no sabiendo que es que esto vino del padre, ahora está en el hijo, y luego ese hijo va así, dejándose a su generación. Qué tremendo lo que estás diciendo. Es como algo cultural que se pasa, que se acepta, porque es como algo cultural que es muy normal, pero que es totalmente una maldición generacional que estamos pasando a la próxima generación. Y mencionaste lo de las adicciones. O sea, las adicciones, eso es, mi familia, adicción al sexo, es decir, adicción. ¿Sabes que no quiero entrar en el tema, eso es porque es muy profundo, pero el tema de las infidelidades tienen que ver mucho con adicción sexual.
tiene que ver muchísimo con eso. Personas que son adictas y se sienten aceptadas solamente cuando tienen ese tipo de relación con una persona. En mi país le dirían que tiene la primera, la segunda y la tercera base. Claro, claro, y así es que ellos se sienten amados Así y es. se sienten que valen. Y ahí es donde está su valorización. Ahora, está obviamente, ya sabemos, está el alcohol, están las drogas, pero ¿sabes qué es otra? La comida también. Y esa yo he padecido de esa, la comida, la adicción a la comida, la adicción al juego. Hoy en día mucha gente que está metida jugando con el jueguito, la adicción a las redes. La adicción es todo aquello que usamos para anestesiar el dolor y no querer enfrentar lo que tenemos que enfrentar y solucionarlo. Entonces nos escapamos. Es un escape. Nos escapamos, un escape. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfrentar con el Señor, rendir, lo que dije hace un ratito, rendir, surrender, o sea, rendir todo esto que el Señor nos pide que rindamos diario. Esto no es de un día nada más. Esto es todos los días. El Señor nos muestra qué áreas tenemos que rendir. Así es, no es cuando tenemos el agua allá que nos estamos ahogando, porque muchas veces empezamos con esa intercesión a orar cuando la situación se pone color de hormiga y luego cuando bajan los niveles, entonces nos olvidamos y seguimos. Esto es algo que tiene que ser constante, porque de verdad que nosotros como padres, como padres, como madres, queremos que nuestros hijos hereden lo mejor. Entonces, quisiéramos saber, ¿se puede cambiar, Mariví, la historia familiar y de qué forma? Ay, pero qué linda esa pregunta. ¿Cómo? Me emociona esa pregunta. Yo sé que hay mucha gente que quisiera. Me emociona esa pregunta. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Ahora, ¿cómo la cambiamos? Esa es la gran pregunta. Bueno, primero tenemos que... Yo no la puedo cambiar. Mariví, no la puedo cambiar. Pero tú sabes quién la puede cambiar. Jesucristo, el Rey de Reyes. Él la puede cambiar porque es que ya Él tiene un plan perfecto para nuestra familia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que unir a ese plan, tenemos que alinearnos al plan de Él. Pero ¿cómo nos alineamos al plan de Jesús? A través de la palabra. Si yo no sé cuál es el plan de Dios para mi vida, para mi matrimonio, para mi hija, para mis hermanos, para ti, para mis amigos, que yo voy a orar. Y ahí es donde erramos, y por eso es interceder, es amar, porque el Señor nos enseña a orar conforme a su palabra. Si nosotros no podemos orar como oraba yo al principio, hágase mi voluntad, que es lo que yo quiero que suceda, es que yo quiero que esto suceda, es que tiene que suceder. Oramos, ayunamos, para que se haga lo que yo quiero, lo que Mariví quiere, hasta que llegue un momento que el Señor, gracias porque Él es bello, igual toma estas oraciones, igual las toma. Y entonces en todo ese proceso, Él nos enseña a orar. Y nos dice, hijita, yo quiero responder, pero ¿por qué tú no buscas qué es lo que yo quiero para ti? Entonces empiezas a orar y te voy a dar un ejemplo concreto. Mi hija, todo esto empezó porque yo decía, yo no quiero que mi hija viva lo que yo viví, ni que se divorcie como yo me divorcié, y yo necesito que ella aprenda algo diferente. Entonces empecé a buscar en la palabra. Y entonces, ¿qué pasa? Mi hija, cuando yo me divorcio, es adolescente. Está en una edad de rebeldía total. Yo pasé una adolescencia con mi hija tan difícil. No voy a entrar en los detalles porque es la historia de ella, pero fue tan y tan difícil yo sola con ella. Entonces, cuando mi hija, por ejemplo, salía y no llegaba o yo no sabía dónde estaba, y fueron bastantes veces, y ya después me dediqué a eso, que yo hacía, me metía en su cuarto. ¿A qué? A orar la palabra de Dios. Wow, y hay un versículo, no lo que yo quería, no era que venga, no. Hay un versículo que ese es el versículo que yo sé que explotó en el corazón de mi hija, y hoy mi hija le sirve al Señor, tú la conoces. Yo oraba, mi hija Sara, Padre, gracias. Es hechura tuya. Ay, amén. Creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, papá, las cuales tú preparaste de antemano para que Sarita anduviese en esas obras. Por lo tanto, yo te doy gracias. Gracias por esas obras que tú preparaste, porque no importa lo que ella está haciendo hoy.
ella va a caminar esas obras. Entonces yo cogí esa palabra. Wow, tremendo. Yo cogía esa palabra. Anoten, esto es para Yo- anotar. Está en el libro. Todo eso, ese consejo está en el libro. Es personalizar la palabra. Sí. Entonces yo cogía esa palabra y la hacía mía, y de ahí el Espíritu Santo entonces fluía. Y yo terminaba esas oraciones con una sonrisa, con un gozo, con una paz, una tranquilidad, porque yo sabía que mi hija iba a vivir las obras que el Señor preparó para ella, que el Señor iba a cumplir su propósito, porque ella fue escogida desde antes de la fundación del Así mundo para es. servirle. Pero ¿qué yo te estoy hablando? La palabra de La Dios. palabra. Yo no te estoy hablando algo que yo me inventé o quiero que pase. Entonces, como Dios contesta su palabra, Y las palabras tienen poder. y la palabra tiene poder, entonces esa oración el Señor la contestó de una manera milagrosa. Está en el libro. Eso está en el libro. Entonces, personalizar la palabra de Dios. ¿Cómo cambiar tu historia? Únete a tu creador. Hazte su colaborador. Porque Él tiene un plan para ti. Entonces tú te buscas en la palabra qué es lo que Él quiere para ti. Tú te alineas a eso y tú empiezas a proclamar. Pero Él te va a enseñar también a rendir comportamientos disfuncionales que bloquean la bendición. Wow. Entonces, por ejemplo, yo quería que mi hija recibiera al Señor y todo esto pero entonces yo al principio le gritaba o le faltaba el respeto tú sabes, Decías lo contrario. Quería yo tomar esto en mis manos. Ajá, y yo sí. controlar como ella se sentía, ¿me entiendes? Yo Sí, quería claro. yo meterle a Cristo así, Sí. quería meterse. Pero el Señor me dijo, ¿quién Exacto. hace la obra? ¿Tú o el Espíritu Santo? Ujú. Y el Señor me dijo, suelta, yo soy quien hago la obra. Entonces, es un proceso. No quiero que nadie se sienta mal porque estén viviendo cosas que yo estoy mencionando, porque yo todo eso lo viví, pero es un proceso que si tú te metes con el Señor, Él te va a guiar de la mano y Él va a cambiar tu historia. Quiero decir algo, hay oraciones que el Señor o se tarda en contestar o responde diferente a lo que tú pensaste, como la restauración de mi matrimonio. Wow. Entonces, con eso yo aprendí, mi matrimonio no ha sido restaurado. Entonces, con eso yo aprendí que Dios es soberano y que hay Así cosas es. ¿qué es lo que yo pido hoy? Yo pido, Señor, que tu propósito se cumpla en esta persona. Padre, que tu propósito perfecto, lo que tú soñaste para él, se cumpla, no lo que yo soñé. Amén. Cumple tu propósito en el nombre de Jesús y suelto. Porque hay cosas que tú no eres Dios. Así es. Que Él no tiene eres la Dios. soberanía completa. Exacto, y mientras tanto, todo esto, la belleza de esto es la satisfacción de saber que tú estás viviendo conforme al propósito. Yo, Mariví, estoy viviendo conforme al propósito y eso me da paz, me da alegría, me da gozo y Qué para eso bueno. vivo. Mariví, ¿qué más puede encontrar en nuestros seguidores en tu libro y dónde lo puede encontrar? Bueno, en Amazon, está en Amazon, pero ¿qué más pueden encontrar? Yo creo que lo más importante esto no es un libro religioso y tú y yo Ujú. hemos hablado tanto de eso, ¿verdad, Yaniris? Sí, así es. Esto no es un libro religioso en el que tú vas a encontrar, tienes que orar de esta manera, no. Este es un libro que te enseña a ser real, a verdaderamente quitarnos la máscara. Tú dijiste al principio algo poderoso. A veces en la iglesia, que amamos tanto, Ujú. no nos atrevemos a decir lo que estamos viviendo Sí. por miedo a Por perder- miedo, por vergüenza, perder nuestras posiciones dentro de la iglesia. todo eso, la admiración de las personas, Ujú. todo eso. Entonces, este libro te quita todo eso, porque lo más grande que hace Dios en nuestros corazones es en el momento en que nosotros podemos reconocer nuestra debilidad, Yaniris. Yo te empecé diciendo, yo soy orgullosa, yo soy Ujú, ujú. egoísta en mi carne yo lo soy, pero ¿tú sabes por qué yo lo digo? Adivina quién se hace fuerte cuando yo te digo eso. Sí. ¿Quién se hace fuerte? Diga el débil, fuerte soy. Diga el Claro. débil, Jesús se hace Jesús, fuerte amén. en mí cuando yo digo eso. Y cuando buscamos ayuda y reconocemos que tenemos un problema, estamos siendo humildes. Esa palabra que dice, si mi pueblo se humillare Ujú. y buscare mi rostro y se apartara De sus malos caminos. y oraran y se humillaran. Ahí Ujú. está la clave. Sí. Y se humillan. Ahora, ¿cómo yo me humillo? ¿Cómo yo me humillo?
reconociendo mi pecado. Yo creo que esa es la clave de todo, es la reconocer. clave. Y cómo nos cuesta reconocer. En estos días le decía a una persona, nos quedan unos minutitos, y es cuando tú vas al médico, tú vas porque tú necesitas ayuda. Si el médico te dice qué se siente hoy y tú le dices no, nada, él no te puede ayudar. Y Dios es nuestro médico por excelencia. Él quiere que tú, de tu boca tiene que salir, mira, necesito ayuda. Sola no puedo, no soy autosuficiente. Ahí está, Yaniri. No y no solamente al Señor, sí es buscar al Señor, pero fíjate algo, a veces no, el Señor quiere, dice, confesaos unos a otros vuestros pecados para ser sanados. Eso es que Dios quiere, que yo vaya a Yaniris, o a quien Dios me guíe. Sí, así dice, es. Yaniris, amiga, necesito que ores por mí porque estoy viviendo un problema grave con mi esposo. Así es. Yaniris, necesito que ores por mí porque estoy en depresión profunda. Y hay personas que están en depresión profunda en la iglesia y no lo dicen. Así es. No lo dicen. Entonces, este libro se trata de libertad. Así es, liberación. De liberación. De abrir esa puerta del corazón para que el Señor haga lo que Él quiera hacer. Maravilloso. Y bueno, esto pudiera ser una conversación mucho más larga. Mariví, invitamos de nuevo a nuestros seguidores a que consigan este libro en Amazon, Interceder es Amar, de Mariví Brito. ¿Puedes darnos tus redes sociales? @Interceder es Amar. Esa la acabo de abrir, o Mariví Brito es un poco más complicado. Mejor entra por @Interceder es Amar, @Interceder es Amar, y ahí está, va a ver información del libro, información sobre el programa de restauración que yo participé también. Muy bien. Que eso yo se lo recomiendo a todo el mundo que participe de alguna programa de restauración en tu iglesia, en la iglesia, tu iglesia tiene un programa de restauración. Sí. Bueno, pues a toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por haber estado aquí en otro programa más de Entre Nos con Yaniris Felipe. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Latinísima en Instagram, Entre Nos con Yaniris, también por iTunes, por Euforia, Fire TV, Roku, Uvo TV, latinísima.net, y también la aplicación. Señores, muy pronto por Apple TV, por YouTube Live. Nada, muchísimas gracias y nos vemos en un próximo programa con historias de resiliencia, superación. Hasta la próxima.